Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. En esta noche estamos acá una vez más para participar de esta cohorte de los Salmos de la calle. Hoy llegamos a la parte, vamos a decir, previa a finalizar este primer módulo. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Dios con nosotros. Y ese es como un tema que podemos decir que estamos tomando, no directamente de nuestros módulos, nuestras sesiones, sino que es un tema que queremos compartir con ustedes para que puedan llevárselo a su casa, tomando como base un conocimiento que yo creo que todos nosotros tenemos al respecto, y es este término Dios con nosotros. Hoy vamos a tener una reflexión bíblica y teológica. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos modelar nuestros ministerios y la encarnación. De eso es lo que nosotros vamos a estar hablando. Vamos a ver algunos detalles muy interesantes que también nos desafían a nosotros como creyentes a poder tener una actitud más proactiva en cuanto al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros a ir más allá de simplemente estar en una iglesia participando de actividades, sino también poder ir a las comunidades. Pero me gustaría que antes de comenzar esta sesión, pues que un voluntario pueda elevar al Señor una oración y acompañarnos, pedirle la dirección al Señor en este tiempo, acompañarnos con la oración. Voluntario cualquiera puede hacerlo. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de poder aprender de ti, del ministerio, de tu palabra y de nuestro hermano que nos lidera en esta ocasión. Te pedimos que nuestros corazones sean abiertos, nuestras mentes entendidas para poder tomar las enseñanzas de hoy y poder aplicarlas en nuestra vida diaria y en el ministerio que ejercemos. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra para la gloria de tu nombre y bendición de las vidas que has puesto a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Onésimo. Vamos a ver, mis hermanos, cuando mencionamos este tema, Dios con nosotros, yo casi estoy seguro que todos nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero me gustaría ver de ustedes si alguien le preguntara, ¿qué es eso de Dios con nosotros? ¿Cómo puede Dios estar con nosotros? Tomando como base de que Dios es infinito, que Dios es invisible, que Dios es un ser supremo. ¿Cómo puede estar Dios con nosotros? ¿Qué ustedes le responderían a esa persona? Tomen como base que es una persona que sinceramente quiere saber una respuesta, no lo hace por burlarse ni le está tomando el pelo, sino que quiere tener una respuesta. Cuando usted le dice Dios con nosotros, ¿a qué se está refiriendo usted con ese término Dios con nosotros? ¿Qué usted respondería? Hermano, bueno, un pasaje bíblico, y digo, no se trata precisamente de una clase, porque aparte ni me acuerdo de si es Mateo 20 o Mateo 28, donde dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Em, y bueno, hay de hecho una promesa en Isaías de que el niño era Emanuel, que significaba, o significa más bien Dios con nosotros. Creo que si alguien me preguntara como para darle una respuesta que no sea precisamente eh, bíblica o tan elaborada, pues yo diría que es el aliento que todavía tenemos en nuestros cuerpos. Por eso decimos Dios con nosotros. Muy bien.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Dios le bendiga y muy buenas noches a todos nueva vez. Mi nombre es María Sarante, Pastora María Sarante. Bueno, representa Dios con nosotros el nombre de Manuel, que fue la promesa viva que vino a la tierra a la cual estábamos esperando o esperaban en esos tiempos. Y vino a la tierra, se hizo hombre, carne, y pasó el proceso legal, según la palabra de Dios, que fue llegar al vientre de María, reproducirse allí, nacer, crecer y cumplir, que se cumpliera la profecía. Quiere decir, Dios con nosotros, tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de victoria, Él está ahí. En esos tiempos difíciles, esos tiempos de bajas y altas, Dios está con nosotros, el Emmanuel. Muy bien. Muchas gracias también, hermana María. Gracias por sus opiniones. Qué bueno, sí, claro que tenemos una idea de a qué se refiere este término. Pero cuando nosotros nos vamos a la historia y en el contexto histórico en el cual se dio esta información, en el momento en que Esta tarde, esta, cuando ella pasó por aquí, el caso per- me puso. perdón, acá, ok, en el momento en que esto se dio de dar esta afirmación, pues fue algo que podemos decir que cayó como especie de una bomba. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, y principalmente vámonos al siglo primero, que es el momento histórico donde se da este hecho histórico, que es precisamente la manifestación de Dios con nosotros, que es con la venida de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador personal. En ese momento histórico, en el siglo primero, pues se estaba dando, podemos decir, una situación cultural, si es posible hacer mención de ella, donde el, bueno, el ver a Dios volviéndose carne, el ver a Dios volviéndose hombre, no era algo que era muy bien visto. De hecho, en ese entonces, a pesar de que el mundo estaba mayoritariamente subyugado por el Imperio Romano, todavía persistía, culturalmente hablando, lo que es el pensar griego, el pensamiento griego. Y para nosotros comprender la encarnación, lo que esto representó, el ver a estos hebreos llegar con con esta filosofía, pues provocó un choque, si se puede decir así, culturalmente hablando. Entonces, para nosotros comprender la encarnación, tenemos que contrastar dos visiones del mundo que se daba en aquel entonces. Por un lado, nosotros tenemos o existía lo que es la visión griega. Ellos decían, si Dios se vuelve carne, ya no puede ser Dios, porque ellos consideraban que había algo inherentemente malo en la materia. Y por ello, ellos ponían muchas
capas entre ellos y la divinidad para tratar de proteger a Dios. Y ahí era que estaba el problema. Ahí era que estaba la situación. Llega este movimiento diciendo, perdón, que Dios se ha manifestado en la carne, que Dios se ha hecho hombre. Y la mente griega, que todavía tenía una gran influencia, a pesar de que estaba el mundo de aquel entonces gobernado por el imperio, pero todavía tenía una gran influencia griega, dice, no, eso está mal. No puede ser posible que ese Dios, el que sea, se vuelva carne, porque si se vuelve carne, deja de ser Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces en nuestro entorno y principalmente nosotros como creyentes, como cristianos, pues también caemos en ese mismo error, en ese mismo pecado que se daba en aquella cultura. Y tratamos entonces de presentar a un Dios que está lejos, ¿verdad? Porque como es un Dios santo, tres veces santo, que es cierto, porque la Biblia lo dice, pero ese Dios pues no puede allegarse hasta cierto punto al ser humano como tal. Es decir, a ese hombre común de la calle no, es imposible. Entonces tratamos de poner, de proteger a Dios. Y cuando hacemos esto, lo que en realidad estamos tratando es de protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todas las religiones suelen tratar de poner una distancia entre su Dios y sus súbditos. Toda religión. Pero cuando nosotros vemos el cristianismo es radicalmente diferente. De hecho, la encarnación elimina cualquier distancia, cualquier capa que nosotros tratemos de poner para distanciarnos de Dios. Ahora, muchas veces esto ocurre no porque nosotros sepamos que lo estamos haciendo mal, ni siquiera lo hacemos conscientemente, sino que más bien se da en ese anhelo de todo ser humano de querer, pues, no tener a un Dios tan cerca de nosotros, considerándonos a nosotros como personas que somos pecadoras, que constantemente fallamos, que somos personas que constantemente estamos luchando con ese pecado remanente que hay en el ser humano. Entonces, por esa razón es que creamos, fabricamos esas capas para distanciarnos de Dios. Y lo hacemos de manera inconsciente. Y lo hacemos ya incluso habiendo conocido al Señor. Y lo hacemos incluso ya teniendo una idea acabada de lo que es la encarnación, Dios con nosotros, Emmanuel, la promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ya conocemos eso, pero con todo y eso tratamos de manejar cierta distancia de ese Dios que se ha hecho hombre, de ese Dios que se ha acercado al ser humano, a la humanidad. Bueno, precisamente esta sesión, pues,
nos quiere ayudar a desmontar cualquier idea errónea que nosotros tengamos con respecto a lo que significa el ministerio encarnacional. Esa es la meta que nosotros queremos lograr y es el desafío que tenemos de que podamos romper con toda pared que hayamos construido de buena forma, de buen ánimo, sin malicia, pero que están allí para mantener esa distancia de ese Dios que se ha hecho hombre. Si nosotros nos vamos a lo que es el aspecto de las escrituras, pues nos damos cuenta, lo que nos enseña la palabra, es que Dios se involucra con la materia. Dios se involucra con el mundo físico. A pesar, bueno, permítame poner como un pequeño paréntesis antes de, pequeño paréntesis. Nosotros estamos claros de que, bueno, que este mundo es un mundo caído, que está corrompido, que la naturaleza gime, dice la palabra, estamos claros en cuanto a eso. Pero pensamos como que este mundo, pues, y quizás es algo que se nos ha enseñado. Y como les decía en la última sesión, hay cosas que se nos han enseñado y quienes nos la enseñaron no lo hicieron con maldad, no lo hicieron con malicia. Porque es bueno entender eso, ¿verdad? No, no es que estamos acusando a los que vinieron detrás de nosotros de, ustedes fueron los que nos enseñaron mal, ustedes fueron los que crearon prejuicios en nuestra forma de pensar y de actuar. No queremos eso, no queremos buscar culpables, sino que reconozcamos lo que está mal y que entonces tomemos cartas en el asunto para ir mejorando. Esa es la meta, ¿verdad? Así que no podemos estar echándole culpa a los de atrás, sino al contrario, los que estamos ahora y los que vienen detrás de nosotros, o delante de nosotros, mejor dicho, pues a ellos son los que debemos de ayudar, porque ya los que están atrás es difícil que podamos hacer algún cambio en ellos, por dos razones, porque muchos de ellos ya no están con nosotros, ya no podemos hacerle ningún cambio, y quizás otros ya han llegado a una edad que es prácticamente imposible poder hacer que ellos cambien su forma de pensar o de actuar. Y lo que tenemos que hacer es seguirles amando como son. Entonces, mis hermanos, las escrituras nos hablan, nos presentan a un Dios que se involucra con la materia, a un Dios que se acerca al plano físico, a un Dios que en sus planes no está destruir esta creación, sino transformar. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Un Dios que llega y un Dios que va a restaurar todas las cosas, comenzando primero con la restauración del ser humano como tal, la restauración de nuestros espíritus y luego, al final de los tiempos, la restauración de todas las cosas. Pero nosotros que estamos acá, pues somos llamados pues a ser esos instrumentos en las manos de Dios para que este proceso de restauración de todas las cosas comience a darse, incluso si es posible, en nuestra vida. No pensar que esto se quedó para más adelante, sino que se pueda comenzar a ver ahora en nuestra vida, en nuestro entorno. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de entender. Las escrituras pues nos enseñan a un Dios que constantemente se está involucrando con la materia. De hecho, nosotros tenemos acá dos pasajes bíblicos que le voy a compartir. El primero se encuentra en Génesis 1:1. Ustedes pueden ver la proyección, ¿verdad? Sí, perfecto. Génesis 1:1 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero bueno, ese es un pasaje
que inicia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces allí añade: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces lo primero que nosotros podemos ver es que Dios está en el caos. Si pudiéramos poner ese término, yo creo que cabría bien tomando como base ese pasaje de Génesis 1:1. Es decir, la primera imagen de Dios en las Escrituras es el Espíritu de Dios revoloteando, que ese es el término que bien se podría traducir también para se movía, revoloteando. ¿Sobre qué? Sobre el caos, sobre la oscuridad. Y esa palabra revolotear implica un movimiento delicado, como si estuviera amando en medio del desorden, como si Dios estuviera amando en medio del desorden. Y eso es tremendo para nosotros, principalmente para aquellos a los que el Señor ha llamado a poner precisamente orden en medio del caos de nuestras comunidades, en medio del caos de nuestros barrios, nuestros países. Allí, allí el Señor nos manda a poner el orden. Entonces, eso es lo primero que nosotros vemos al iniciar la palabra de Dios. Dios se aparece en los lugares oscuros. Entonces, si usted trabaja con personas en situaciones difíciles, lo primero que usted debe de aprender o considerar es que Dios ya está, para tomar ese mismo término, ya Dios está revoloteando allí, en esos lugares difíciles donde Dios le ha llamado a ministrar. Ya Dios está allí. Ese es un principio que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no necesitamos llevar a Dios al caos de las personas para que lo arregle. Nosotros necesitamos ayudarles a esas personas a ver al Dios que ya está allí. Ese Dios que está amando en medio del desastre, en medio de la aparente situación que no tiene solución. Dios está allí. Y la invitación que nosotros tenemos como pastores, como líderes, es que no somos llamados a pensar como que cuando llegamos a una comunidad, nosotros trajimos a Dios. Como que aquí está Dios. Yo vine, yo traje a Dios. Mire, aquí está. Lo que nosotros somos llamados a hacer es en ver lo que Dios ya está haciendo en medio de ese caos. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. No, no lo introducimos como si fuera un extraño. Ya le está obrando allí. Ya Dios está obrando allí, a donde el Señor nos llamó. Nosotros no llegamos con la fórmula mágica para resolver los problemas. Ya Dios está obrando. A eso es que el Señor nos invita.
¿Qué les parece a ustedes esto? Pastor Ramón, Dios bendiga todos los que Amén. están. La pregunta que me surge es, ¿en qué momento de la historia entró Dios en nuestra existencia y en nuestra vida después del pecado? ¿Quién se animaría a responder conforme a su propio conocimiento a esa pregunta? Y yo voy a entonces a completarla. Adelante, Hugo. Bueno, yo pienso que Dios nunca nos dejó solos. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo, Él fundó el mundo e incluso en pecado, cuando echó a Adán y Eva, Él siguió con ellos. O sea, al final solamente los echó del Edén, pero no los abandonó y no nos ha abandonado hasta el día de hoy. Pienso que eso sería lo más, creo que lo más natural de que yo pueda responder. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien Mm. más? Bueno, realmente es así como dice el hermano Hugo. Dios siempre ha estado, Dios nunca nos ha dejado, siempre ha estado en medio nuestro. Y es precisamente eso lo que nosotros necesitamos aprender, que incluso a los lugares más difíciles donde nosotros vayamos, que nosotros veamos, bueno, pero ¿y qué esperanza hay de sacar algo bueno de este lugar? Pues incluso en esos lugares ya Dios está, ya No, Dios está. lo que yo entiendo, concerniente al título que empezamos, Dios con nosotros. Recuerda que el pecado nos separó de Dios, nosotros nos apartamos de Dios y hubo un abismo entre Dios y nosotros. Y Sí, así es. los griegos tenían en parte razón, como podemos decir, pues decía que la carne era mala, porque tenían su pensamiento que la carne, nada de la carne podía ser bueno y el espíritu era bueno y no podían coexistir. Entonces, yo lo vuelvo a la repregunta, la pregunta, llevándola al título, Dios con nosotros y llevándolo, y nacerá un niño y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, llevándole a ese plano, ¿en qué momento, vuelvo a la pregunta, entra Dios a nosotros? Porque recuerdo que nos separamos, fuimos Sí, destituidos de su gloria. sí. Es bueno hacer una diferencia. Tomando como base el pasaje que estamos leyendo ahora, Mm. Dios nunca ha abandonado a su creación. Dios siempre ha estado en su creación. Dios siempre se está obrando en su creación. No, no, a pesar del pecado, Dios no la ha abandonado. Dios está cumpliendo sus propósitos en su creación. Ahora bien, el, lo que es la manifestación de Dios con nosotros como tal, esa promesa que nosotros encontramos en Isaías y que es cumplida en Cristo, pues ya tiene que ver con ese aspecto salvífico. Ya Dios viene y viene a salvar a un pueblo para sí. Viene a darle vida a un pueblo para sí, para que le sirva, para que le honre. Y eso comenzó a través de primero esas relaciones de pacto que estableció con los patriarcas y luego con la nación de Israel y ahora en estos últimos tiempos con la iglesia. Pero entendamos que Dios, entonces está ese aspecto, Génesis 1, donde Dios
llega y hay caos, la tierra está desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. Es decir, así mismo, de igual forma, cuando nosotros veamos caos en medio de nuestras comunidades, en medio del mundo, vamos a poner el mundo, que estamos viendo caos por todas partes, desorden, no pensemos que por ese desorden que estamos viendo, Dios ha abandonado a ese mundo. Dios todavía está obrando allí. Dios está obrando allí todavía. Ahora, el que nosotros no lo veamos es otra cosa y precisamente de eso es que queremos hablar en esta sesión, que nosotros podamos aprender a ver la forma en que Dios está obrando, cómo Dios se está manifestando y cómo nosotros, a fin de cuentas, porque no solamente ver, sino a fin de cuentas entonces podamos involucrarnos en eso que Dios está haciendo. Entonces la idea es, en primer lugar, la encarnación, Dios con nosotros, Jesucristo, Emmanuel, la promesa, tiene que ver con ese aspecto salvífico. Dios va a salvar a un pueblo para sí. Dios está salvando a un pueblo para sí, en medio del caos. Incluso hasta esa es una señal de que Dios está orando, porque Dios sigue salvando. Dios sigue Sí, pero salvando Ramón, todavía. sí, pero recuerda, Ramón, que el mismo pueblo de Israel y los gnósticos más adelante tenían esa percepción de que Dios era un Dios santo, 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 tan puro y tan perfecto que no podía habitar. Por eso Exacto, cuando Jesús, cuando Jesús se presentaba, decía, era un blasfemo, mi hermano, tú eres un blasfemo, porque tú estás tomando exactamente, un lugar que no te corresponde, porque tú eres un hombre. exactamente. Entonces, Así mismo es. había una idea, una concepción de que la materia y lo espiritual no había una conexión, porque era perfecto, puro y santo, y nosotros, la materia era imperfecta, pecadora, malvada. Entonces, tanto los israelitas en ese tiempo, los griegos, tenían esa percepción. Entonces, ¿cómo, cómo la idea es, cómo comentar esa idea? ¿Cómo nosotros entonces podemos entender tanto los gnósticos en ese tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, o antes del Nuevo Testamento, los griegos y los judíos de entonces? Es decir, como un hombre común y corriente que lo vemos y que se constituye como Dios, donde Dios es puro y santo y usted materia. Exactamente. Y ahí era que estaba el problema. Ellos no, porque precisamente habían puesto esas divisiones, es decir, Dios es tan santo que no es posible, y tomando como base también de que el cuerpo es malo, no podía ser concebible que Dios viniera a habitar en un cuerpo humano, si de todas formas lo que es bueno intrínsecamente hablando es solamente el espíritu, el alma, esa parte inmaterial del ser humano, y nada que tuviera que ver con lo físico se podía considerar bueno. Y eso le llevó entonces a entrar como en ese choque de decir, no, pero ¿cómo es posible de que Dios se manifieste en carne? Y, y ese será como, vamos a decir, como el, el grito de guerra hasta cierto punto de parte de los cristianos del primer siglo, de que decían, no, Dios ha venido a tomar forma humana, Dios se ha encarnado. Y eso es algo que todos nosotros también somos llamados a hacer, a seguir ese camino, que lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora en un ratito. Ahora, tomando eso como base, siempre tengamos pendiente de que a pesar, a pesar de que el- la creación todavía sufre los embates de Del el pecado. caos, del pecado Del pecado. exactamente, pues Dios todavía está obrando allí. Dios nunca ha dejado de obrar, Dios nunca ha dejado de mostrar esa gracia común hacia todos.
Amén, De hecho, amén. cuando nosotros vemos que sale el sol, viene la noche, la lluvia, el frío, el calor, etcétera, pues todo eso es señal de la misericordia de Dios. Dios todavía está obrando. Pues Y en recuerda, medio Ramón, del que caos. sí, pero recuerda que le dijo al pueblo de Israel, mi mano no se ha cortado, sino que su pecado, No, claro, claro que sí, claro que sí. Pero vamos a llegar allí, vamos a llegar allí. Lo primero es entender esta primera parte, de que Dios está todavía orando. Dios está en siempre, medio siempre. de su creación. Tenemos otro pasaje bíblico que se encuentra acá también en Génesis. Y Génesis capítulo 2 verso 7, que nosotros vemos a Dios formando al hombre del polvo de la tierra. Esta es una imagen que yo puedo decir hasta cierto punto revolucionaria, en el buen sentido de la palabra, claro está. Dios con las manos en el polvo o en el lodo para formar al hombre. Dios toca la tierra y le da forma a esa tierra. Y Dios dice, es bueno, es bueno. Ahora, ¿por qué es bueno? Porque es Porque Dios lo quien hizo, dice. está exactamente. Es como si Dios hasta cierto punto besara al lodo para darle vida. La palabra dice que sopló, pues, lo besó prácticamente. Le dio ese aliento de vida a ese lodo, a ese polvo que aparentemente no valía nada. Entonces ahí que está el problema de la mente griega. La mente griega rechaza la idea de un Dios material, entonces prefiriendo un Dios puramente espiritual. Es decir, no considera que sea posible que Dios se digne a bajar y con sus manos darle forma a ese cuerpo material. Entonces, esto también nos desafía a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios puede poner sus manos en el lodo, en la tierra, ¿cuánto más nosotros? Ahí es que está el asunto. Nosotros tenemos el permiso para, haciéndolo de manera alegórica, para ensuciarnos las manos en el ministerio. No para condenar lo sucio, sino hasta cierto punto para besarlo con esa vida, con ese aliento de vida, tal como lo hizo el Creador. De hecho, nosotros somos invitados a ser co-creadores con el Creador. A eso es que somos invitados. Entonces, mis hermanos, la encarnación, cuando hablamos de la encarnación, no estamos hablando solo de presencia, sino que también estamos hablando de una dinámica de poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios nos invita a hacer, pues ya nuestra mentalidad de alejamiento se viene abajo. Esa mentalidad de, no, esto no lo puedo hacer, no lo debo de hacer. Si Dios fue capaz de tomar, lo primero, venir en medio del caos, moverse, revolotear, como vimos allí en Génesis 1:1, luego venir, tomar el lodo, ensuciarse la mano, darle forma, soplar, besar. Entonces hay algo que nosotros no deberíamos de decir, esto no es para mí. Pero las cosas no se quedan allí. Las cosas no se quedan allí. Sino que entonces ahí entra ese aspecto del que estaba haciendo referencia, eh,
Ramón. Ahí entra ese aspecto. Entonces aquí tenemos a ese Dios, ese término griego que se utiliza en Filipenses que nos habla acerca de humillarse, que es el término griego kenosis o kenosis, un término teológico que significa la unión hipostática de Cristo, significa que Él era verdaderamente Dios y hombre, pero rindió sus derechos divinos, los rindió, estuvo dispuesto a despojarse con un único propósito, y es de acercarse a la humanidad. Sencillo. Nada por qué complicarse la vida. ¿Voy a decir algo, Ramón, Ramón? Sí. sí, es que me, me suelta, el asunto está, veía a Dios llevándonos al tiempo cuando Dios está creando al hombre. Veía a Dios el lodo como algo impuro, algo sucio, algo sin valor cuando estaba creando al hombre. Bueno, le voy Porque a ser nosotros, sincero. escúchame, porque nosotros presentamos el lodo como algo desechable, algo sin valor, pero recuerda que Dios está creando un ambiente donde el pecado no existía y el lodo tenía su valor para todo, recuerda que la maldición entra después del pecado. Entonces, lo que quiero es, a ver si me ayudan, veía a Dios el lodo como lo vemos nosotros hoy en día. Esa es una buena pregunta, pero no podemos conjeturar como tal. ¿Tiene su razón? Claro que sí. Y es algo que también nos puede llevar a analizar ese aspecto de decir, oye, pero realmente Dios lo veía así. Ahora, lo que debemos de entender es que a pesar de que en ese momento no existía el pecado, pues de toda forma el polvo de la tierra es algo, es un elemento común, y por lo tanto el que ese Dios creador estén pendiente esto también de que de su palabra todo se hizo. Ese Dios creador que habla y así ocurre, se tiene ese, como esa, no sé qué término utilizar, pero el bajar a darle forma del polvo de la tierra, Dios podía haber dicho, sea el hombre, y así sería. Pero Él tiene ese aspecto de demostrar, vamos a decir, hasta cierto punto, esa humildad, si cabría esa palabra, demostrar esa humildad para venir y del polvo de la tierra darle forma a esa criatura. Ya ese simple hecho, aunque no tuviera el mismo significado el polvo de la tierra que tiene ahora a causa del pecado, pero el simple hecho de que él tenía la capacidad de haber dicho, sea el hombre, y fue, y sería, pero que él decidió bajar y tomar polvo de la tierra, darle forma, ya eso es algo que nos llama profundamente a la reflexión. No, Él no y si necesitaba, le plació eso a él. exactamente, no necesitaba hacerlo así. Y a él le plació hacerlo así. Y eso nos mueve a nosotros también a decir, bueno, pero si Dios fue tan
tan gráfico al mostrar ese acercamiento hacia ese hombre que estaba allí representada toda la humanidad, cuanto más nosotros no deberíamos tener esa buena disposición de acercarnos, de bajarnos de cualquier pedestal que hayamos hecho y que estemos allá arriba, que estemos como que no puedo bajar allá a ese sector, no puedo llegar a esas personas porque me quita mi título como pastor. Entonces el Señor nos muestra otra cosa. Y precisamente entonces también está lo que es la encarnación de Cristo como tal. Cuando Él se despoja del poder que tenía, todos sus derechos divinos que tenía, esa íntima comunión que tenía con el Padre, se despoja para venir a tomar forma humana, para ofrecerse en sacrificio, para tener ese contacto personal cercano con el ser humano, pues también nos llama a la reflexión, a cada uno de nosotros. Todo debe de comenzar por allí. Eh, Recapitulando, sabiendo que ya Dios está obrando en medio del caos, ¿verdad? Dios no ha dejado de obrar, Dios se está manifestando. Lo segundo, que Dios viene, Dios se acerca al hombre, Dios da forma, Dios pudo haber obrado de otra forma, pero decide hacerlo así, de manera particular, de manera gráfica, para enseñarnos a nosotros también. Y luego en la encarnación viene Cristo, se despoja, se vacía de todos los derechos y prerrogativas que él tenía como Dios. Y lo hace para dar su vida en rescate por nosotros. Es tremendo. Es tremendo lo que tenemos por delante allí. María y Víctor, adelante. Eh, ¿Puedo argumentar algo, pastor? Sí, claro. Dios le Bienvenida. bendiga, Dios le bendiga a todos. Yo le estoy escuchando y como usted dice, yo puedo ver esta gráfica de Dios cuando Él duró tanto tiempo, tantos días diciendo, hágase y se fue hecho, sea y fue hecho. Y Él dedica a todo su esfuerzo para hacer al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, como de manera gráfica, yo puedo como así ver la película del Señor agarrando este polvo, lo que me tiene que llevar a mí, lo que nos tiene que llevar a nosotros, que cuando nosotros somos tan altos, cuando nosotros tenemos tanto poder, como dice ahí que el poder nosotros lo debemos usar para reflejar el amor de Dios, cuando nosotros tenemos tanto poder, cuando nosotros tenemos tanta posición, en nosotros recordar que el Señor bajó, tomó polvo, tomó este lodo para hacernos a nosotros. No es para que nosotros saquemos conclusiones, quizá un poco fuera, ¿cómo decir? No sé la palabra, pero no para que nosotros tomemos esta consideración. ¿Seré yo tan insignificante delante de Dios que el Señor me hizo del polvo? No. ¿Seré yo de tanta valía? ¿Seré yo tan semejante a Dios que Él siendo Dios, siendo el Todopoderoso, agarró del polvo y me hizo a su imagen y semejanza? Es para que yo, cuando tenga este poder, cuando yo tenga ese liderazgo tan fuerte, cuando yo tenga esa influencia tan grande, pueda bajar a ponerme al nivel de aquella persona que lo necesita y subirlo y levantarlo. Entiendo que tal vez por ahí viene el asunto y que nosotros, por grande que seamos, debemos recordar de dónde venimos y quién nos hizo y que eh, dramatizando un poco, que yo debo tener en mi cuerpo todas las huellas del Señor cuando Él me hacía y me quitaba por aquí, me ponía por allí. Entonces, eso es lo que me tiene que a mí que llevar como líder a engrandecerme más. Y en cuanto más grande sea, más tener la humildad de bajar a lo más necesitado, a lo que realmente tienen, están quizá ministerialmente por influencia nuestra, pero nosotros ir a este nivel
y llevarlo al nivel que Dios quiere que lo llevemos. No sé si me expresé bien, pero más o menos quise expresar esto, no sé si le sirva de algo y que no sea Muchas diversión gracias. para el grupo. Sí, muchas gracias. Muy bien, excelente. Sí, realmente así es, como usted dice, mi hermana, pues para eso estamos. Estamos para siempre, como dice la palabra, no tener una estima más alta de la que debamos de tener y siempre que en nosotros hay esa buena disposición de poder servir al otro sin pensar de que necesitamos algún tipo de pleitesía o alabanza por el hecho de que Dios nos haya salvado, sino más bien el hecho de que de dónde Dios nos formó, nos trajo y también como Dios tuvo esa gentileza. Muy bien, entonces seguimos acá avanzando. Ah, amén. Qué bueno. Muy bien, entonces, la inversión del qué y el cómo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Quizás se ha tratado esto en otras ocasiones, usted lo ha visto también, pero nunca está de más volvernos a refrescar la memoria. Tradicionalmente, la iglesia opera así. Cuando tiene algo que realizar, cuando tiene un proyecto, cuando tiene un plan, cuando se va a comenzar una nueva obra, cuando se va a comenzar un nuevo ministerio, algún programa social, lo que sea, pues el modelo tradicional sigue el siguiente, la siguiente dinámica, que es la primera raya que ustedes pueden ver aquí arriba, la primera flecha. Dice de la siguiente forma la iglesia, tradicionalmente hablando. Vamos a Dios para preguntar qué hacer y luego vamos al mundo para buscar las herramientas de cómo hacerlo. Eso es tradicional, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a preguntarle a Dios qué vamos a hacer y luego vamos al mundo para buscar las herramientas de cómo hacerlo. El modelo encarnacional, pues, cambia radicalmente esta perspectiva. El modelo encarnacional le da la vuelta a este orden totalmente. ¿Y cómo se hace en el modelo encarnacional? Primero nosotros vamos al mundo, vamos a la comunidad, vamos al sector, vamos a la colonia, vamos al barrio, para descubrir el qué, la necesidad, la realidad. Vamos allá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está dando? ¿Cómo se está dando? ¿De qué forma se está dando? Vamos a ver lo que está ocurriendo en la comunidad. Eso es lo primero. Nos relacionamos con la comunidad, llegamos a la comunidad. Y luego entonces de que ya sabemos qué está ocurriendo en la comunidad, cuál es la necesidad, cuál es la realidad de la comunidad, entonces nosotros vamos a Dios. Luego, oiga bien, luego que tenemos el qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, por qué se está manifestando esto, por qué se están dando estas situaciones. Luego que tenemos esa respuesta a esas preguntas,
entonces vamos a Dios y hasta cierto punto vamos a Dios en desesperación para averiguar el cómo. El cómo. Cómo podemos tener esa guía espiritual, cómo podemos tener ese poder espiritual para ser agentes de cambio. Ese es el desafío. Es decir, que cuando nosotros llegamos a una comunidad, no llegamos con una agenda preelaborada. No, aquí está la agenda, aquí están los problemas que hay que resolver, esto es lo que ustedes deben de hacer, o con una receta, como si fuéramos médicos, para decir, mira, tú tienes este problema de salud, tú tienes que hacer esto, tienes que tomarte esto. No, vamos primero a la comunidad para descubrir el qué, la necesidad, la realidad de la comunidad. Y luego con esto en las manos, entonces vamos al Señor y vamos en desesperación, sí, para averiguar el cómo, es decir, el poder, buscar cómo podemos tener el poder, la guía espiritual para salir adelante de ese qué, de esa necesidad, de esa realidad que estamos viendo en la comunidad. Entonces a esto es que nosotros somos invitados en esta serie de Salmos de la Calle. Es que nosotros podamos llegar a la comunidad y ver qué está ocurriendo acá. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué se está dando? Esa es hasta cierto punto la encarnación. El formar parte de ese ministerio encarnacional es llegar, es bajar, es humillarnos, es despojarnos de cualquier, qué sé yo, título, de cualquier preparación, de cualquier nivel económico que pueda tener, es despojarnos de eso y decir, aquí estoy. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? Ese es el modelo internacional. Si usted tenía una idea, yo espero de que haya recibido la confirmación a través de esta diapositiva. Ahora bien, yo creo que fue Hugo que hizo referencia a este pasaje bíblico donde Jesús, luego de su resurrección, pues reúne a sus discípulos y les dice lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí yo puedo decir que existe como una transferencia real de autoridad. ¿Por qué? Bueno, de hecho, hace como un par de semanas atrás estaba tratando ese tema precisamente en la escuela dominical de la iglesia. Hay una transferencia de autoridad. En primer lugar, Dios el Padre le da toda la potestad a Jesús, Dios el Hijo. ¿En base a qué? Bueno, en base a que ha cumplido, ¿verdad? Se ofreció, vivió una vida perfecta, murió y el Padre lo resucita al tercer día. Es decir, se transfiere toda esa autoridad del Padre al Hijo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero Él recibe ese poder, esa autoridad, y no se queda con él, con ella.
Y Jesús le otorga ese poder a la iglesia, a sus discípulos. Ahora bien, ahora tenemos nosotros esa autoridad. La pregunta que surgiría aquí, ¿a quién le da el poder la iglesia? Estamos viendo, estamos viendo que Jesús ha recibido toda autoridad, toda potestad. Esa potestad que ha recibido Jesús del Padre, pues se la otorga a la iglesia, a sus discípulos. La pregunta para nosotros, ¿a quién le da el poder la iglesia? ¿Usted sabe cuál es el problema? Como nosotros lo podemos ver en esta imagen. El problema es que a menudo la iglesia rompe ese flujo que debería de estar fluyendo, para la redundancia, rompe ese flujo acumulando y reteniendo el poder para sí misma. Es decir, los creemos nosotros, nosotros tenemos la solución a todo, nosotros hemos recibido el poder, tenemos el poder, pero lo retenemos, nos lo guardamos, no lo compartimos, no queremos ir a la comunidad, no queremos ceder ese poder. Entonces, la iglesia debe ceder el poder al menor, al último y al perdido. Es decir, ese que está allá en el barrio, ese que está allá metido en los vicios, en la droga, ese es al que el Señor nos está invitando a ir y ceder ese poder. Ir allá donde ellos. Ahora quizás ustedes, quizás alguien, no sé, o quizás ninguno, pero bueno, alguien se está preguntando, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos el modelo a seguir. ¿Y cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese ejemplo a seguir? ¿El modelo de Ramón? Cristo, ¿El modelo de quién? ¿Quién dijo, Hugo? el modelo de Cristo, el modelo de Exacto. Cristo, justo, bueno, estudiamos el pasaje de Juan, primero de Juan del 43 al 51, y lo que hace Felipe al llamar a Natanael es lo más simple que podemos hacer. Ven y ve, ven y ve. Después de que Jesús le dice, sígueme, él no se queda con eso, sino llama a otro y solo le dice, ven y ve. Eso me encantó porque fue muy... Apagó el micrófono, Hugo, la última parte. Ah, sí, Quedó decía en que ven y eso me ve. encantó. Así, así. En Natanael, Felipe le dice a Natanael, solo ven y ve, y esa es una forma de predicar bastante simple. A veces queremos discutir con la gente, convencerla, meterle la Biblia o tantos pasajes que todavía ellos no entienden o rechazan simple y sencillamente. Y esta simpleza con la que lo hace Felipe, de ven y ve, porque la reacción de Natanael es, y puede salir algo bueno, ahí no recuerdo ahorita del lugar, entonces no discute,
no se resiste, solamente le dice ven y ve. Así mismo es. Es así, Él es el modelo. Y hay otra cosa que nosotros podemos ver en Jesús, que también se puede constituir en un modelo para nosotros seguir, es a Jesús haciendo preguntas. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Nosotros tenemos a Jesús, que es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, y constantemente hacía preguntas a quienes ministraba, constantemente. En el Evangelio de Juan, nosotros vemos a Jesús hacer muchas preguntas. A menudo, a menudo esas preguntas él las hacía antes de sanar a alguien, a X persona. Preguntaba, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía la necesidad? Desde el punto de vista hasta humano, habían personas que tenían situaciones físicas que eran visibles para todos. ¿Por qué ustedes creen que Jesús hacía estas preguntas? Porque hasta cierto punto él estaba transfiriendo, y lo pongo así entre comillas, ese poder, esa dignidad al necesitado. ¿De qué forma? Porque esa persona podía hablar y decir, esto es lo que yo quiero. Que pudiera reconocer la persona cuál era su principal necesidad. Ahora, cuando nosotros estamos dando esta sesión con una corte anterior, no sé si en ese momento estaba María y Víctor en esa sesión que se dio allá, que fue presencial en esa ocasión. Se dio un caso, nosotros teníamos, ya él se retiró, ya llegó su tiempo de retiro, un misionero norteamericano que trabajó por muchos años acá en República Dominicana. Y este misionero, pues, siempre estuvo colaborando allí con Sinergia también, participó también de algunas enseñanzas. Y cuando yo creo que era Mario que estaba tratando este tema, pues surge esto de que Jesús hacía preguntas y nosotros también debemos de hacer preguntas, que no debemos de tener miedo de hacer preguntas. Entonces ahí surgió el asunto de que decía este misionero, lo que sucede es que cuando vamos a un barrio que sea muy, muy, muy carenciado, no sé si ese término se puede usar, es decir, que esté en una situación bien difícil, económicamente hablando, muy pobre, pues, y usted va, y más un misionero norteamericano, va y pregunta, ¿qué ustedes quieren que le haga? Entonces van a salir de una vez a darle un listado de todas las necesidades que hay en el barrio. Muchas son ciertas, con razón. Y él decía que él tenía miedo de hacer esas preguntas. Y, y es cierto, es peligroso, más cuando nosotros tenemos una estructura religiosa rígida, porque cuando esa gente ve que alguien pregunta, pues una persona que ha vivido pasando necesidad de todo tipo, pues, ¿qué va a pensar esa persona? Y precisamente nosotros debemos de entender que ese es el riesgo de la encarnación, que siempre van a haber personas que van a tratar de sacar provecho, claro que sí, lo hubo en el pasado y lo seguirá viendo en el futuro y en el presente. Pero ese es el riesgo de la encarnación, del ministerio encarnacional. Y no podemos detenernos tampoco por ese miedo de que no voy a preguntar porque entonces van a salir con muchas cosas y después van a pensar que nosotros le vamos a resolver todos sus problemas
y después van a venir solamente porque piensan que nosotros le vamos a dar ayudas. Ese es el riesgo. Pero no podemos cerrarnos, no podemos cerrarnos a causa de ese riesgo. Nosotros debemos de dejar que la comunidad nos guíe en cuanto a sus necesidades. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a tener esa sabiduría para poder discriminar, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar con que las personas van a decir, aquí tenemos esta situación, tenemos esto, tenemos aquello. Y a fin de cuentas quizás no sea tanto así como ellos decían en el momento. Por eso siempre es bueno constantemente preguntar. Es decir, no debemos de quedarnos con un grupo de personas que estén dispuestas a hablar mucho, a compartir mucho acerca de sus necesidades, sino seguir preguntando en la comunidad, seguir hablando con la comunidad, seguir conociendo la comunidad, aprender a ver las necesidades reales y no tanto las necesidades sentidas de la comunidad, aprender a verla, aprender a verla como tal, sin temor, no tenga temor. ¿Qué les parece a ustedes eso de ir a una comunidad y comenzar a preguntar? ¿Qué quieren que hagan por ti? ¿Qué quieres que te haga? Así como hacía Jesús esas preguntas. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué ustedes opinan de eso? Por ahí tenemos a Janet que no ha hablado, si gusta. Ah, bueno, adelante Onésimo y después Janet. Adelante Onésimo. No, yo le cedo el turno a Janet. Yo la quiero escuchar también. Ah, ok. No quería Bueno, invitarla, sí, sí. en lo que ella ¿Qué? se prepara. Bueno, esta clase, sin lugar a dudas, es una de esas cosas que uno pensaba que sabía, pero que interpretarlas desde esta plataforma y punto de vista ponen a uno a pensar en muchas cosas, a autoevaluarse, a replantear muchas cosas. Pero hay un elemento particular y es la idea de que llegamos, yo soy, disculpe que no puedo mostrar cámara en este momento, pero ya en un momento la pongo. Yo Está que bien, no soy hay problema. generalmente muy sistemático y metódico, tiendo a tener paso uno, paso dos, paso tres, para plantar una iglesia, para desarrollar un ministerio, pero muchas veces es la proactividad humana la que mata realmente esa iniciativa encarnacional del ministerio. Y me pone a mí a pensar que definitivamente solo somos colaboradores con Dios y que hacer preguntas, hacer buenas preguntas y no tomar conclusiones o tener fórmulas preelaboradas eh, en toda acción ministerial, eh, no solamente nos abre la oportunidad para escuchar a Dios a través de la gente, que ya Él le está transfiriendo el poder, sino que además también nos saca un poco de nuestro ego, nuestro egocentrismo, en pensar que lo sabemos todo, que tenemos las respuestas. Y muchas veces que yo he hecho preguntas, eh, me doy cuenta que el asunto era más simple que lo que yo creía. Y no, estas son de esa clase, hermano Pastor Ramón, que pone a uno a filtrar muchas cosas y acciones y actividades. Así que gracias por desafiarnos, definitivamente. A mí me encantó ese infográfico que usted compartió más temprano y pone a uno a pensar en todo esto. Así que gracias. Siempre a la orden, a la orden. Qué bueno escuchar esas afirmaciones. No sé si Janet quiere aportar algo más. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén.
Bueno, a ver, más que aportar es como agradecer de verdad porque cada clase es una enseñanza que nosotros adquirimos más, ¿cierto? Entonces, lo que decía ahorita Onésimo, mi amado esposo, no, o sea, a veces creemos que son preguntas sencillas y quizás no las hacemos, o también creemos a veces sabérnoslas, pero no, porque creemos sabérnoslas, de pronto no las hacemos, ¿cierto? Entonces nos quedamos con esa y nosotros mismos o empezamos a buscar, ¿sí? Teniendo la opción de despejar de pronto cualquier duda, ¿cierto? Por, por Cierto, simple o compleja que sea. Entonces, cierto. bueno, para mí es provechoso y de verdad que ha servido de mucha enseñanza. Así que muchísimas gracias. Amén. Gracias, gracias por su aporte también. Muy bien. Pues seguimos entonces, mis hermanos. Seguimos hablando acerca de lo que es el arte de preguntar, ¿verdad? Y yo quiero que podamos tomar un minuto para reflexionar sobre esto. Ah, perdón, le di atrás. Acá sobre lo que es, eh, podemos decir, esta herramienta. Es una herramienta que tenemos, el preguntar. El preguntar y hacer buenas preguntas también, claro está. Ah, entonces, vamos a tomarnos un minuto para una reflexión individual y grupal. Como solamente vemos que no habemos para, déjeme ver si pudiéramos hacer una división en dos grupos para que pudiéramos reflexionar. No, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo, vamos a quedarnos acá. Eh, lo que vamos a, a tomar como reflexión es lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver si todos pueden ver, aquí son algunas preguntas de las que Jesús acostumbró a sus discípulos a hacer. Aquí tenemos algunas, no todas. Tomando como base cada una de ellas, ¿qué pregunta Jesús? ¿Qué pregunta Jesús acá? Y yo les invito a que ustedes puedan buscar en sus Biblias para que también puedan ver el contexto del pasaje bíblico, ¿verdad? Tenemos a Marcos 10:51, Juan 5:6, Juan 8:10. Eso es lo primero. ¿Qué pregunta Jesús? Y luego vamos a que respondamos a esa pregunta. ¿Qué pregunta Jesús acá en estos versos? Entonces vamos a responder una pregunta que les voy a hacer, pero vamos primero a considerar estos tres pasajes. Tenemos otros pasajes bíblicos, pero no quise traerlos por razón de tiempo. También tenemos el caso emblemático a esa pregunta que Jesús le hizo a la mujer samaritana en Juan 8, 4 al 11, a la mujer adúltera, perdón. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O esa pregunta que le hizo Jesús a Pedro luego de su resurrección. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces. O cuando
los discípulos vieron que la gente se le estaba yendo a Jesús y él le hizo esta famosa pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a considerarlo. Si se sabe ese pasaje bíblico y tiene alguna otra pregunta que considere que debería de ir acá, pues también lo puede traer. Vamos a dar 2 minutos. Tome un pasaje bíblico como referencia y responda a la pregunta: ¿qué pregunta Jesús aquí? Para que usted la comparta ahora. Y luego entonces yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. 2 minutos. Pueden buscar otro pasaje bíblico. Estos solamente están como ejemplo. Pueden usar esto o pueden usar otros donde ustedes vean que Jesús está haciendo una pregunta a sus discípulos. Y van a responder entonces qué pregunta Jesús acá, en ese pasaje bíblico. 2 minutos entonces. Muy bien. ¿Qué pregunta Jesús acá? ¿Quién se anima a ser el primero? Menciona el pasaje bíblico y responde a esa pregunta. ¿Qué pregunta Jesús acá? Dios le bendiga, yo pregunto. Yo le digo, en Muy bien. el Marcos 10:51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces, ¿Qué, qué pregunta Jesús acá? él lo que le pregunta, ¿qué quiere que le haga? ¿Sí? ¿Qué quería el ciego que Dios hiciera? Muy bien. Eso es lo que él está preguntando, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien. Entonces el ciego le dijo, recobrar la vista. En el 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy, Entonces, que la fe que él tenía en Jesús lo salvó. Sin embargo, Jesús sabía lo que él quería, ¿cierto? Pero él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? bien. Así es. Adelante, Hugo. Sí, gracias, pastor. Sí, la misma pregunta de qué quieres que haga, lo que está buscando Cristo es revelar la verdad, es decir, le muestra misericordia, misericordia personal y le hace que este ciego pueda descubrir esta necesidad que tiene, ¿no? Esta necesidad de fe. Spurgeon decía que
Cristo normalmente pone la pluma en la mano del necesitado para que firme su propia petición, ¿no? Y se me hace muy, muy bello. Te doy la solución y tú mismo encuentra la respuesta, ¿no? Sí, así es. Excelente. Gracias, Hugo. Adelante, Onésimo. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Me gusta mucho esa frase que utiliza el hermano Hugo porque Jesús no asume, aunque él sabía todas las cosas, él no ve al ciego Bartimeo como un proyecto, un milagro más, él lo ve como una persona con una historia. Entonces le pregunta, ¿no? Eh, no impone su voluntad, es como abriendo un espacio para la fe, porque este ciego, eh, pues parece obvio que él quisiera eh, lo que él necesitaría, ¿no? Pero Jesús le da una dignidad a la persona con sus deseos. Y a mí me encanta eso porque la verdad, desde jovencito, siempre me pareció como muy extraño que Jesús preguntara algo que ya él sabía. Entonces, a mí me parece eso, esa pregunta que va más allá de la pregunta como tal, sino el respeto por los deseos de la persona como tal. Excelente. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Ramón? ¿No? Ok, entonces seguimos. Entonces les dije que les iba a hacer una pregunta a ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez alguien hizo algo supuestamente para ayudarle, pero lo hizo sin consultarle primero a ustedes? ¿O conocen alguna historia de algún familiar, hermano de la iglesia que usted haya escuchado de que alguien vino, hizo algo supuestamente para ayudar a una persona, pero lo hizo sin consultar a la persona que quería ayudar? Si no es el caso suyo, si usted en alguna ocasión ha escuchado eso. Mm. ¿Dijo? ¿Cómo dijo Onésimo? Yo tengo, lo que pasa es que estoy tratando, no sé, de hablar tanto, pero hay un caso curioso de unos misioneros que llegaron a una tribu que vieron a todas las mujeres con los senos expuestos. Entonces, estaban preocupados por la integridad de los hermanos misioneros y mandaron a la iglesia madre para que le mandaran una caja de polo shirts y le mandaron muchas cajas y le pusieron simplemente les pusieron muchos polos a las mujeres y entonces se fueron y a los 3 meses volvieron y estaban todas las hermanas con los polo shirts puestos pero con un boquete diríamos nosotros en Dominicana aquí porque esa es una acción en la que el beneficiado no se le pregunta y simplemente se le lleva una aparente solución sin pensando que la persona tiene la respuesta. Así es, así es. Yo había escuchado esa historia y realmente eso ocurre muchas veces también cuando nosotros estamos haciendo ministerio. Nosotros llegamos a una comunidad y ya asumimos cuál es el problema que ellos tienen y y ya buscamos soluciones nosotros sin consultar. Ese es el problema. No sé si Ramón iba a decir algo. No, no, Que vi que... está bien. Ok, ok, perfecto. Vi que encendió el micrófono. Entonces, mis hermanos, ¿por qué preguntar? ¿Por qué Jesús preguntaba? Si él ya sabía. Bueno, el preguntar devuelve la dignidad de la persona. Eso es lo primero. Cuando usted pregunta, porque la persona habla, compromete a la persona en su propia sanidad.
cualquiera que sea, ¿verdad? Porque la persona es la que va a dar la respuesta. Pero también algo muy importante, cuando usted pregunta y esa persona responde, usted va a revelar el verdadero deseo del corazón. ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Entonces eso evita asunciones incorrectas de parte suya. Esa es la ventaja. Devuelve la dignidad de la persona porque usted pregunta, usted se acerca, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué estás así? Le está poniendo en las manos de esa persona el que se exprese, que se comprometa, eso también, que se comprometa con su propia sanidad, que hable de lo que hay en su corazón cuando usted le da la oportunidad. Y usted no está asumiendo cosas de esa persona. Así que no le puede decir a usted mañana, no, que yo no quería esos polos. No, porque fuiste tú quien me dijiste que lo necesitabas. No fui yo que fui con la solución sin preguntarte qué era lo que querías. Pero también hay ciertos desafíos cuando nosotros nos arriesgamos a preguntar. Tenemos ciertos desafíos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le preguntamos a esa persona qué quieres que haga por ti, entonces ya nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Es decir, no fue un periodista que fue a preguntar, aunque hayamos estudiado periodismo, ¿verdad? No fue un periodista que fue a preguntar. Entonces ya hay un compromiso. Y el compromiso mínimo que tenemos nosotros como cristianos es orar. Es orar por esa persona, pero también orar para que el Señor nos revele cómo nosotros ser un agente de cambio para esa persona. Que nos muestre, no solamente, Señor, mira que fulano tiene esta necesidad, súplele esto. Sí, vamos a orar para que el Señor supla, pero también vamos a orar, Señor, muéstrame de qué forma yo puedo hacer ese instrumento de cambio para esta necesidad, para esta situación. ¿Cómo lo puedo hacer? Dame sabiduría, dirígeme, muéstrame. Y esta era la pregunta que teníamos. ¿Alguna vez alguien hizo algo supuestamente para ayudarle, pero lo hizo sin consultarle primero? ¿Cómo se sintió? Aislado, solo. Muchas veces las personas no lo dicen, pero también se sienten, cuando viene alguien y que aquí venimos a traerle solución a sus problemas sin consultar al que tiene el problema, pues se sienten como humillados, se siente que no sirve prácticamente para nada porque aquel tuvo la sabiduría de poder solucionar, buscar una solución a su problema, supuesta sabiduría. Entonces, hay muchas cosas que se evitan cuando nosotros llegamos a un lugar y conversamos con las personas, nos acercamos a las personas, preguntamos por ellos, nos identificamos con ellos. Mis hermanos, entonces tenemos acá, el tiempo está avanzando un poquito, pero creo que comenzamos unos minutos más tarde, así que todavía tenemos algunos minutos por delante. Aquí tenemos las preposiciones de la misión, para, por y con. En el ministerio, las preposiciones que nosotros usamos definen nuestra teología y relación con las personas. Nosotros generalmente usamos una de estas tres preposiciones. Tenemos, en primer lugar, el ministerio para. Ese es el ministerio paternalista. Hacemos cosas para la gente. Llegamos al sector, llegamos al barrio y vinimos acá a hacer cosas
para la gente. Aquí estamos. Vinimos con la solución. Ustedes tienen un problema y nosotros somos los de la solución. Nosotros somos los que resolvemos. Entonces, esa es una relación vertical y autoritaria. Lamentablemente, muchas denominaciones, ah, por lo menos acá en República Dominicana, no sé si en México se dio eso, cuando llegaron a nuestro país, pues llegaron misioneros que venían con esa preposición, para, vienen a resolver problemas, venían a resolver problemas y no hicieron bien. Como les dije al inicio de la sesión de hoy, pues quizás ellos vinieron con su mejor intención, pero las mejores intenciones no bastan en el servicio a Dios. Entonces eso es algo que eh, lamentablemente todavía se sigue replicando en algunos contextos evangélicos. Entonces, alguna de esas características que tiene esta preposición para o paternalista es que el líder decide lo que necesita la iglesia. El líder decide esto es lo que la iglesia necesita aprender. El poder se localiza en lugares específicos, es decir, en el líder o en el púlpito, ¿verdad? Acá el púlpito, el que está acá es el que determina lo que debe de hacerse y cómo debe de hacerse y a la hora que debe de hacerse. Y eso puede producir un tipo de opresión emocional y espiritual. Yo voy a impartirles, yo voy a hacer esto para ustedes. Y viola entonces lo que es la voluntad del otro, al no consultarle, ¿verdad? Porque el otro tiene que estar callado. El líder es el líder, hay que hacer lo que diga el líder, ¿verdad? Es el ungido, es el que tiene la visión. Los números hablan, mira cómo ha crecido la iglesia. Entonces, no, ¿tú quién eres? Tú llegaste ayer. La visión es lo que importa. Entonces, esa es esa preposición paternalista o para. Se hacen las cosas para. Pero también tenemos el ministerio por o el ministerio que se conoce como el maternalista. Y este es el caso de hacemos cosas en lugar de la gente. Es una relación de dependencia. Es como una madre, para darles un ejemplo, que limpia el desorden de sus hijos. Asimismo, el líder hace lo que los miembros deberían de hacer por sí mismos. Y eso crea codependencia. Si el líder no está, nada se mueve, nada funciona. Si el líder se muere, se cae todo. Deja de existir la iglesia o el ministerio, lo que sea. Deja de existir. Y ese ministerio por o maternalista, pues es especialmente dañino en ministerios juveniles, porque a estos jóvenes no se les da un propósito vital, solamente se le da entretenimiento. Es decir, vamos a hacer hoy esto, vamos a hacer mañana lo otro, y para mantener al joven entretenido, pero no se desarrollan, no pasan de allí. Pero también tenemos entonces el ministerio con, y este es el que nosotros hemos llamado el ministerio encarnacional o el ministerio amistoso. Dios con nosotros, Emmanuel, que es una relación horizontal e igualitaria. Este ministerio encarnacional, pues reconoce responsabilidades y capacidades de ambas partes. Nos vemos así como colaboradores de Dios
como nos dice 1 Corintios 3:9, líderes y comunidad son transformados mutuamente, van creciendo mutuamente los líderes y la comunidad y tienen un costo alto. El ministerio encarnacional o con, o la preposición con, tiene un costo alto, cuesta tiempo y nos lleva a nosotros los líderes a ser vulnerables. Porque cuando caemos dentro de esta preposición con o dentro de este ministerio encarnacional, nos damos cuenta de que no lo sabemos todos, perdón, que no tenemos la solución a todos los problemas, que no todo lo puedo hacer yo solo. Y para cambiar esa visión de que pasemos de un ministerio paternalista o maternalista a un ministerio encarnacional, pues nos va a tomar tiempo. ¿Por qué nos va a tomar tiempo? Porque las personas se acomodan. Se acomodan a que haya alguien que haga todo, que sea el que resuelva. Entonces, al estar cómodo, yo no voy a, bajo ninguna circunstancia, a salir de mi comodidad, de mi entorno. No, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para eso nosotros ofrendamos, para eso le damos nuestras ofrendas, que son muchas a nuestros líderes, para eso, ¿verdad? Para que ellos resuelvan. Por eso entonces toma tiempo, toma tiempo. Pero ese es el modelo de Jesús. Ese es el modelo que nosotros vemos en el ministerio terrenal de Jesús. Ahí es que nosotros somos llamados, entonces, somos llamados a seguir. Y a eso que nosotros somos desafiados, entonces, nos cuesta trabajo, nos cuesta también emocionalmente hablando, pero para esto es que el Señor nos ha traído. Entonces, ese ministerio con, pues, ese es el ministerio de Dios con nosotros. Ese es el ministerio que reconoce responsabilidades, capacidades de todas partes, que tanto el líder como la comunidad somos transformados juntos. Entonces tenemos ese desafío por delante. ¿Es fácil? No, no, no le estoy diciendo que sea fácil, pero ese es el modelo de Jesús. Es el modelo de Jesús. Adelante, Hugo. Gracias, pastor. Este, sí, ahorita que lo mencionó, bueno, me cayó un poco el 20 de la palabra Dios con nosotros. O sea, no quiere decir que todo lo va a hacer Dios. O sea, hay mucha responsabilidad que nos ha dejado a nosotros para preparar a otros, para enseñar a otros, para que estos enseñen a los que siguen, a la siguiente generación, etcétera. Y justo es un modelo que nos gusta mucho y hemos adoptado en esta intención de enseñarnos, porque si no, tiene toda la razón, se lo dejamos todo al de enfrente. El de enfrente, me refiero al pastor, al que predica, es el que estudia, es el que prepara,
es el que se preocupa por todos, es el todólogo, no es el pastor, es el todólogo. Y entonces todos los que están sentados están cómodamente sentados, cómodamente recibiendo el alimento, cómodamente eh, recibiendo todo. O sea, bueno, ni cuando se va levanta su silla, así, a pronto. Entonces, no le estamos enseñando a una comunidad a ser mutua, ¿no? O no le estamos enseñando a una comunidad a ser participativa, sino le estamos enseñando a una sociedad a recibir. Ay, es una palabra que no me gusta mucho, pero aquí en México la tenemos ya como muy común, esta beneficencia, ¿no? De todo estirar la mano y recibirlo gratis. Digo gratis del que lo recibe, porque nunca A en la alguien le vida es cuesta. gratis, ya lo sabemos. A alguien le cuesta. Pero ahora esta palabra de Dios con nosotros me ha abierto los ojos de gran manera. Muchas gracias, pastor. Siempre, a la orden. Para eso estamos. Muy bien, mis hermanos. Entonces, permítame hablar rápidamente de lo que es la santificación externa. Eh, Debemos de entender de que la purificación de la iglesia no es solo una búsqueda interna de santidad, es decir, aislamiento. Es una búsqueda externa dentro de la realidad que vivimos, de la suciedad y el fango de este mundo. Por eso al inicio poníamos el ejemplo de Génesis 1, como el Señor, Génesis 2, perdón, como el Señor viene, toma y toma forma, toma del fango, del lodo, del polvo de la tierra y forma al hombre. Y eso no le quitó majestad, gloria ni santidad. Entonces, para esto es que el Señor nos llama. Es decir, el llegar a la comunidad, el llegar al barrio, no nos debe de hacernos pensar que estamos siendo menos santos, menos apartados para Dios por el hecho de llegar al barrio, por el hecho de llegar a los a los tenidos más de menos en la comunidad, al mayor pecador del barrio, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la sociedad, con estos pecados grandes como fornicación, prostitución, drogadicción, etcétera. Debemos de pensar esto, mis hermanos, que nosotros somos llamados a estar apartados para el Señor, consagrados para Él, pero nunca vamos a dejar de ser del mundo hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces no es aislarnos, sino más bien llegar y entender que así como el Señor pues vino, y vuelvo y repito esta historia, de cómo él se vació a sí mismo, cómo tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, eso no apartó de él esa santidad y esa vida sin pecado que él vivió, a pesar de que nosotros lo vemos, y esa era una de las acusaciones que utilizaban los adversarios del Señor, los escribas, los fariseos, etcétera, los saduceos, etcétera, y era de que él comía, de que él se relacionaba con los pecadores, con lo peor de la sociedad de aquel entonces. Entonces, precisamente nosotros pues somos llamados a seguir ese ejemplo encarnacional. Así como Jesús tomó forma humana, se encarnó y vino a los que eran tenidos de menos, a los que eran tenidos como una paria social para la élite de la sociedad judía en aquel entonces, pues Jesús no los abandonó, no los dejó solos y estuvo con ellos y se acercó a ellos, compartió con ellos, preguntó cuáles eran sus necesidades y estuvo dispuesto también a responder a esas necesidades. Entonces, aprendamos eso. Esa es nuestra meta, de que el hecho de que vayamos al barrio y nos relacionemos, nos identifiquemos con los de menos del barrio, no quiere decir que vamos a perder esa santidad interna que debemos de también vivir. No se va a perder, porque Jesús ya nos dio el ejemplo a través de su vida, su ministerio encarnacional, cómo llegó, cómo vino, cómo estuvo dispuesto también a morir y a entregar su vida.
Ahora bien, aquí hay algo que nosotros también debemos de considerar. El que nosotros estemos en este proceso, en este camino de aprendizaje, no quiere decir que automáticamente ya vamos a salir y vamos a tener la solución a todos los problemas que nos encontremos en el camino. Aquí entonces entra en juego lo que hemos llamado la sabiduría de la espera. Y tenemos el ejemplo supremo, el ejemplo por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús durante 30 años antes de predicar su primer sermón? ¿Ah? Nosotros podemos pensar que él pudo haber empezado a los 13 años, que ya era la edad adulta para los judíos, pero él esperó, él esperó. Y esa, podemos decir, esa restricción santa fue parte de su encarnación, ¿no? Él entró tan profundo en la condición humana como fue posible en ese momento. Lutero decía, Martín Lutero, la encarnación demanda que entremos tan profundo como sea dentro de la carne. Vuelvo y repito, la encarnación demanda que entremos tan profundo como sea dentro de la carne. Entonces Jesús estuvo 30 años escuchando para ganarse el derecho de ser escuchado durante apenas 3 años. 30 años para ser escuchado solamente en 3 años. Entonces, ¿qué invitación tenemos? Bueno, estamos recibiendo un material que nos desafía, un material que nos lleva también a la acción, porque no es solamente, ay, qué bonito está todo, nos lleva a la acción, pero también la invitación es que podamos manejar el equilibrio, el equilibrio, la sabiduría de la espera, en este caso. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro maestro y que tampoco nos vayamos muy rápido, porque si tratamos con lo que estamos recibiendo irnos rápido, puede ser que en el camino, cuando comience a ver el fracaso, cuando comience a ver las luchas, cuando comience a ver los desafíos, eso nos desanime y entonces lleguemos a una condición peor que la que estábamos antes de comenzar con esta serie, con esta, con esta corte. Entonces, les invitamos a que con lo que estamos recibiendo ahora vayamos teniendo esa sabiduría de esperar, así como Jesús. Que el Señor también nos dé ese momento oportuno para nosotros decir, ha llegado la hora de lanzarme, de hacer lo que debo de hacer. Para esto he llegado aquí a la tierra y comenzar a implementar ese ministerio encarnacional. Vamos a dejarlo hasta acá. Hay otro temita, pero ese se lo quiero compartir, se lo quiero traer para nuestra última sesión de este año y de este módulo que, como se lo anuncié, será, creo que déjeme ver acá el calendario, para que ustedes también lo pongan ahí en su agenda, por favor. Faltaron muchos hermanos, no sé qué le habrá pasado. El 8, lunes 8, sería nuestra última sesión de este primer módulo. Y entonces para enero, de manera con tiempo, les estaremos avisando cuándo sería la clase introductoria del segundo módulo. Y esperamos también para esa ocasión tener el material disponible
para que ustedes también lo puedan tener a mano durante estos estudios. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna inquietud que hacer? Pues este, este sería el momento para hacerlo.